Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Vamos a repetirlo juntos todos. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos guíe en el estudio de hoy. Te damos gracias, Padre. Sabemos que eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Bendecimos, Padre, estos proyectos que están en la puerta de nuestra iglesia, Padre, porque sabemos que a través de ellos tú vas a alcanzar a otras personas para salvación. Bendecimos a la hermana Alicia Martínez, que está camino de regreso a Mérida. Pedimos que tú sanes por completo su vida, su cuello. Ponemos en tus manos su vida y bendecimos, Padre, todos los proyectos que están presentes ahora en nuestra iglesia, Padre. Háblanos esta mañana, Espíritu Santo. Pido tu gracia, pido tu unción, pido tu palabra, pido tu espíritu, tu presencia en este lugar. Bendecimos este momento y recibimos esta palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, el título del tema de hoy es Medios de Gracia, parte 1. ¿Okay? Medios de Gracia, parte 1. ¿Cuál es el título? Medios de Gracia, parte 1. Vamos a aprender cómo abundar en la gracia de Dios. Pero para que nosotros entendamos eso, primero tenemos que entender qué es la gracia de Dios. La Biblia habla mucho de la gracia de Dios. El Antiguo Testamento habla de la gracia y más el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo siempre terminaba sus cartas diciendo: la gracia de Dios sea con todos ustedes, amén. O iniciaba sus cartas escribiendo: gracia y paz a vosotros de parte del Señor, etcétera, etcétera. Así que la gracia es un tema importante para nosotros. Tenemos que saber qué es la gracia, tenemos que entender qué es la gracia para que podamos nosotros andar en la gracia. ¿Qué es la gracia? Esa es una pregunta inicial, ¿no?, para este tema. Y podemos ver, por ejemplo, en Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé halló gracia a los ojos de Dios. En Esther 2:17, leo para ustedes, dice que el rey amó a Esther más que todas las demás mujeres y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Gracia. Vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, más en el Antiguo, esta expresión de hallar gracia delante de los ojos de alguien. Si yo hallare gracia delante de tus ojos, tú me vas a bendecir. En este contexto, la gracia significa belleza, simpatía, significa benevolencia. La gracia de Dios, dice la Biblia, que es un concepto muy amplio. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro que es multiforme la gracia de Dios. Entonces, definir la gracia de Dios puede llevarnos un poquito de tiempo, porque la palabra gracia va a relacionarse con el contexto. Depende donde salga el contexto, donde salga la palabra, el contexto nos va a decir a qué se refiere la palabra gracia. Por ejemplo, los dos pasajes que leí, allá la palabra gracia significa belleza, simpatía. Cuando vemos, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, ¿verdad?, usar el balón y llevarse 1, 2 y 3, nos decimos: wow, qué tremendo, qué gracia tiene este hombre para
usar el balón. Podríamos pensar en una gimnasta olímpica que hace las marometas allá, como esta joven que de Estados Unidos que hizo un salto cuádruple, ¿no? Allá. Y es una gracia impresionante, ¿no? Podríamos pensar en una patinadora de hielo que tiene gracia. O en un guitarrista, ¿no? Que parece que está fácil tocar la guitarra porque lo hace con gracia. Parece que es sencillo, pero son años de haber estudiado. Así que Rodrigo tiene gracia, ¿no? La gracia de Dios, la gracia es eso. Ese en el contexto del Antiguo Testamento significa benevolencia. Es decir, si yo hallo gracia delante de usted, eso quiere decir que le caí bien. No sé por qué, pero me caíste bien y te voy a dar lo que me pidas, ¿no? Mi esposa halló gracia cuando fue a ver al director del DIF hace 6 años, ¿verdad? Llegó a la oficina y dijo, voy a poner un albergue, voy a poner una casa hogar. Y ella halló gracia delante de él. Y entonces él dijo, lo que usted quiera, señora, mire, le apoyamos acá, hacemos todos los trámites, no se preocupe. Hallamos gracia. Necesitamos gracia de Dios. Necesitamos revestirnos de la gracia de Dios. Eso significa. También significa, porque les dije que de acuerdo al contexto, varía un poquito el significado, también significa gratis. Por eso Jesús dice en Mateo 10:8, sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, recibieron de gracia, ahora ustedes den de gracia. ¿Qué significa esto? Gratis. Gracia también significa gratis. Dios nos amó gratuitamente. Usted no hizo nada para merecer el amor de Dios. Dios le amó gratuitamente. ¿Qué es lo que movió a Dios a amarle? No fue usted. Es, dice la Biblia, el puro afecto de su voluntad. Según su beneplácito, Él se deleitó en amarle a usted. Nos salvó, dice Tito, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Está en Él. Él decidió amarnos de gratis. ¿Lo merecía usted? No lo merecía. ¿Merecíamos el amor de Dios? No. Pero Él decide amarnos. Ese acto de Dios de amarnos de gratis se llama gracia. Nos salvó por su gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, no tiene nada que ver con usted. No tiene que ver si usted se portó bien, se portó mal, fue muy religioso, fue una persona muy noble. No, no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso es la gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios. La bondad de Dios inmerecida. Hiroshi no la merecía, pero Dios se la dio a él. Eso se llama gracia. Usted tiene que tener, ¿qué cosa? Gracia. Si usted no tiene gracia, ¿qué es? Un desgraciado. Usted es un desgraciado porque no tiene gracia. Todo le sale mal. No tiene gracia. No tiene favor. No hay benevolencia. Está desgraciado usted, ¿no? Eso sería la definición opuesta. Así que nosotros recibimos gracia. Dice también el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que la ley vino por Moisés, pero la gracia de Dios vino a través de Jesucristo. Y de su gracia tomamos, ¿cuántos? Todos. Y gracia sobre gracia. O sea que la gracia sobreabundó en nosotros. La gracia nos asegura, hermanos, que Dios no va a destruirnos porque Él quiera o
o no hacerlo, sino porque Dios nos ama, no por lo que usted haga bien o lo que usted haga mal, sino porque Dios así lo ha decidido en su beneplácito soberano, en su propósito individual, personal. No tiene nada que ver usted. Él ya decidió amarle. Esa es la gracia de Dios. ¿Está contento con tener la gracia de Dios? Amén. Le damos un aplauso a nuestro Padre Celestial por esa gracia. Amén. Pero yo les decía que la gracia es un concepto amplio, ¿verdad? Ya vimos que significa belleza, simpatía, benevolencia. También significa un don inmerecido, un favor inmerecido de parte de Dios. Porque Primera de Pedro 4:10 nos dice que según el don que hayamos recibido, nosotros debemos ministrarlo a otros como buenos administradores. ¿De qué cosa? De la multiforme gracia de Dios. Por eso le digo que es un concepto amplio, porque la gracia no es un concepto que podamos definir en una línea de diccionario, sino que es un concepto amplio, es multiforme la gracia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento vamos a encontrar una nueva revelación de la gracia de Dios. Una revelación que no estaba en el Antiguo Testamento explícitamente, estaba implícitamente, pero ahora en el Nuevo Testamento aparece el concepto explícitamente, una revelación para nosotros de la gracia de Dios. La gracia de Dios significa todo lo que yo ya dije, más esta nueva revelación que trae el Nuevo Testamento. Y podemos verlo en Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, es decir, el apóstol Pablo está hablando acá de algo específico que le fue dado a él de manera personal, de manera individual. Conforme a la gracia de Dios, es decir, una habilidad sobrenatural, un don especial. El apóstol Pablo recibió un poder personal para él solamente, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí tenemos que hacer una triple distinción de los conceptos de la gracia para que entendamos cuál es la revelación que nos trae el Nuevo Testamento. Vamos a entender la diferencia entre gracia general, gracia redentora y gracia especial. Tenemos que entender la diferencia entre estos tres conceptos, porque si no, cuando nos encontremos con la palabra gracia en la Biblia, no sabremos a qué se está refiriendo. ¿Qué es la gracia general? La gracia general es la gracia que le ha dado Dios a todo el género humano. Todos tenemos gracia de Dios. Dios nos ama a todos. Dios nos ha capacitado a todos los seres humanos, no importa si no son cristianos, nos ha capacitado a todos los seres humanos con dones, particularidades, habilidades, características, ciertos niveles de belleza física, talentos que manifiestan alguna porción de la gracia divina. Repito, hemos hablado de Cristiano Ronaldo, pensemos en Lionel Messi también, ¿no? Tiene la gracia de Dios para desarrollar un deporte de una manera sorprendente. Eso se le llama la gracia general que tenemos todos los seres humanos. El ser humano sabe amar. El ser humano puede sentir compasión. El ser humano no es completamente malo, sino que él tiene sentimientos nobles de vez en cuando. Esa es una manifestación de la gracia general, la tenemos todos. Luego tenemos, en segundo lugar,
la gracia redentora, la gracia salvífica. Esa gracia solo la tenemos aquellos que nos hemos asido de Cristo en la salvación. Los que vinieron por primera vez hoy acaban de pasar a un cuartito donde les predicaron el evangelio, hicieron una oración de fe, ¿no? Oraron, repitieron una oración de fe y ellos han aceptado el regalo de la salvación. Vamos a darles un aplauso nuevamente a ellos que están por primera vez. Y ellos ya entraron a este segundo nivel de gracia, la gracia redentora. La Biblia dice en Romanos 5:1 que somos justificados por la fe. Nadie de nosotros puede entrar al cielo por su bondad personal, porque todos hemos pecado. Tenemos que ser justificados, declarados justos por medio de la fe, por Jesucristo, por quien también, dice el verso 2, tenemos entrada por la fe. ¿A dónde tenemos entrada? Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entramos en Cristo a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un segundo nivel de gracia solamente para aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, la gracia general es Cristo muriendo por todo el género humano. Es la gracia de Dios por todo el género humano. Pero los que hemos acudido al llamado y hemos aceptado a Cristo, nosotros ya entramos a la gracia redentora. Es decir, cambia la forma en que nos relacionamos con Dios. Ya no soy extraño, ya no soy advenedizo, ahora soy hijo de Dios, conciudadano de los santos y ciudadano del reino de Dios. Ya estoy en otra etapa de la gracia. Estoy en un segundo nivel de gracia. ¿Cuántos están en ese nivel de gracia? Levante su mano. Amén. Ahí estamos. Esa es la gracia salvífica, la gracia redentora. Pero hay un tercer nivel de gracia, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, que es un poder sobrenatural. Esta gracia, la gracia especial, esta es la definición, es un poder sobrenatural que va a llevar nuestra vida a nuevos niveles de comunión, revelación, santidad y servicio. Amén. La gracia especial de Dios es una gracia que viene exactamente como un traje a la medida para Freddy, para Abby, para Carmen, para cada uno de nosotros de manera individual. Es una gracia especial. Pero esa gracia especial es un poder sobrenatural que va a operar en mi vida, va a llevar mi vida a nuevos niveles no naturales. No es algo que recibí de nacimiento, fue adquirido. Va a llevar mi vida a nuevos niveles de revelación, comunión, santidad y servicio a Dios. Eso es lo que va a hacer la gracia en mí. ¿Cuántos necesitan esa gracia en su vida? Necesitamos esa gracia. ¿Por qué? Porque usted, hay cosas que no ha podido resolver. Ya le llevó 10, 15, 20 años y sigue, como dice ese cántico secular, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Eso es lo que dice ese canto, y está diciendo muchas veces lo que es la vida de un cristiano. ¿Por qué sigue cayendo? No tiene gracia. No tiene la habilidad sobrenatural. Su carácter le sigue venciendo. No tiene gracia. En usted no está el poder
para llevar su vida a nuevos niveles de revelación, de comunión, de santidad y de servicio a Dios. Entonces, usted está en el plano natural todavía. No tiene gracia. Tiene la gracia general, tiene la gracia redentora salvífica, pero no ha aprendido a caminar en la gracia especial. La gracia con la cual el apóstol Pablo desarrolló su ministerio. Por eso, 1 Corintios 15:10 dice de la siguiente manera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por esa gracia que me fue dada de manera personal, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para mí, no la he desperdiciado. Porque a veces desperdiciamos la gracia. Viene el Espíritu Santo, nos llena y desperdiciamos la llenura del Espíritu Santo. Lo que aprendemos, lo que hemos recibido en la escuela de discípulos, en las predicaciones, luego se nos olvida y desperdiciamos, perdemos esa gracia. Por eso el apóstol Pablo dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes son ellos? Los 12 apóstoles originales de Jesús, que caminaron con Jesús, que durmieron con Jesús, que vivieron con Jesús. El apóstol Pablo dice: yo no caminé con Jesús, yo no conocí personalmente a Jesús, pero la gracia de Dios en mí me ha llevado a tal nivel que yo he trabajado más que todos ellos. ¡Wow! Necesitamos la gracia, hermanos. Pablo no caminó con Jesús. Pablo no conoció a Jesús en la tierra. Cuando Jesús estaba en la tierra, no conoció Pablo a Jesús. Pablo se convierte, según los historiadores, 10 años después de la crucifixión. Más sin embargo, Pablo trabajó y le dio frutos a Dios más que los 12 originales, porque él aprovechó la gracia de Dios, hermanos. Wow. Usted tiene que salir de esta reunión hoy diciendo: necesito aprender a caminar en la gracia de Dios. Primero, a no desperdiciarla, y a caminar en la gracia de Dios. Porque si usted no tiene gracia, entonces ¿qué es? Usted lo dijo. Si usted no tiene gracia, no está agraciado, hermano. Necesitamos la gracia de Dios. El apóstol Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Desarrolló la teología cristiana. El apóstol Pablo plantó iglesias en todo el Mediterráneo, la riviera del Mediterráneo. Su ministerio llegó a España y a Gran Bretaña y al norte de África. Y los 12 ahí estuvieron, ahí, solo en Medio Oriente, ahí se movieron. Porque la gracia de Dios, hermanos, operó en el apóstol Pablo de una manera tremenda. La gracia que también tenían todos los demás, y que usted tiene también, y que yo tengo también. Pero dice Pablo que la gracia de Dios en él no estuvo reposando en vano. Le dio salida, le dio fluidez, la puso a chambear, hermano. La gracia puso a fluir en la gracia, y el resultado es que la vida de Pablo llegó a niveles inimaginables. Gracias al apóstol Pablo, hoy tenemos teología cristiana.
El más grande teólogo del cristianismo es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y por eso dice al final del versículo: antes he trabajado más que todos ellos. Yo ya hice más que todos ellos juntos. Si suman todo lo que ellos han hecho, yo ya hice más. Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¿Qué es esto que nos está diciendo la palabra de Dios? Usted tiene que resolver en su vida hoy: necesito la gracia. Por eso no ha podido vencer muchas cosas en su vida, porque lo hace en sus fuerzas, a su manera. No sabe que tiene un poder sobrenatural a su disposición para llevar su vida a nuevos niveles de comunión, revelación, santidad y servicio, como el apóstol Pablo. ¿Cuántos me dicen hoy: pastor, necesito la gracia de Dios en mi vida? Amén. Usted la tiene, hermano. Le pido a nuestro Padre que esa gracia no sea en vano sobre su vida, sino que usted la ponga a trabajar en el arado para que esa gracia pueda ungir su vida, llevarla a nuevos niveles, como ya dije, de comunión, revelación, santidad y servicio, y usted alcance niveles inimaginables que usted no podría alcanzar de manera natural. Eso es posible solamente con la gracia de Dios. Salimos del esquema natural, salimos de las fuerzas de la carne, salimos del razonamiento humano y entramos al reino de Dios. ¿Cuántas cosas usted no puede resolver? Usted no puede sanar una enfermedad, usted no puede pagar una deuda, usted no puede componer a otra persona. ¿Qué necesita? La gracia de Dios, el poder de Dios para vencer su pecado favorito, para vencerle a usted mismo. Usted es su peor enemigo. Satanás es su enemigo, pero no es el peor enemigo que usted tiene, Satanás. El peor enemigo que usted tiene es usted. Amén. Fanny. El peor enemigo de Fanny es Fanny. Ese es su peor enemigo. El diablo puede tentar a Fanny, puede seducir a Fanny, puede pretender tenderle una trampa a Fanny, pero mientras Fanny diga que no, no pasa nada. Pero si ella dice: ok, diablo, vamos, entonces allá viene el problema. Por eso su peor enemigo, hermano, es su carnototota, su yo egoísta, su viejo hombre. Necesita la gracia. Si usted no tiene la gracia de Dios, usted no va a vencer al hombre, la mujer del espejo, sino que va a ser vencido por él constantemente. Por eso entramos a un nivel de sobrenaturalidad cuando empezamos a caminar en la gracia de Dios. Por eso el Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas. En Dios, no en usted. Basándome en Dios, obedeciendo a Dios, caminando con Dios, leyendo la palabra de Dios, haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Quién lo va a hacer? Yo lo voy a hacer, pero en la gracia, pero en Dios. Yo trabajé más que todos, dijo Pablo,
pero no yo. La gracia de Dios en mí hizo el trabajo. Yo solamente le di salida a esa gracia. Y usted tiene que hacer lo mismo. Ay, pastor, no sé qué pasa porque mi vida va de mal en peor. No lee la Biblia nunca, hermano. No se congrega. No memoriza ni un versículo. No hay gracia. La gracia está en vano en usted. No tiene salida esa gracia. Ahí está el poder de Dios. Ahí está, asentado. Pero no está operando. Porque yo tengo que darle salida. Como también hizo el apóstol Pablo. Muy contrario a lo que se enseña en el calvinismo, que en la gracia de Dios no hagas nada. No hagas nada porque todo lo va a hacer Dios. No hagas nada. Eso enseñan muchos calvinistas. Todo lo contrario, hermano. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:1, le dice: esfuérzate en la gracia. Claro que hay que esforzarse. No hagas nada porque cualquier movimiento es de la carne. Deja que el Espíritu haga todo. Deja que Dios haga todo. Eso no viene de la doctrina bíblica. Esfuérzate en la gracia, le dice Pablo a Timoteo. Pon a trabajar tus dones. Pon a trabajar tus talentos. Obedece por amor de Dios la palabra. Obedece los mandamientos para que entres y abundes en la gracia de Dios. Todos necesitamos gracia, hermanos. Pero no todos sabemos fluir en la gracia de Dios. No todos le damos salida a la gracia de Dios. Y en algunos de nosotros su gracia está en vano. Se está desperdiciando. No se está utilizando. Porque seguimos andando en la carnota nuestra. Tenemos que aprender a andar en la gracia de Dios. ¿Se acuerda de David que mataba gigantes? La gracia de Dios. Sansón que rompía las cuerdas como si fuesen hilos de esos de seda. La gracia de Dios. Elías que corrió delante del carruaje del rey 10 kilómetros y le ganó al carruaje. La gracia de Dios. Los valientes de David que uno mató con su espada a 800 filisteos a tal grado que su mano se quedó pegada a la espada. ¿Qué es eso? La gracia de Dios operando en una vida. ¿Ya le ha pasado eso de que se le queda la mano pegada a una espada? A mí ya me pasó. Eso es verídico. Con el machete, claro, no una espada, pero con un machete. Entonces a veces me pongo allá atrás a machetear, estoy así macheteando y llega un momento en que ya no puedo ni abrir la mano porque ya los huesitos como que ya se quedaron pegados, ¿no? Y eso, más la sangre de los filisteos, hizo que la mano de este hombre se quedara pegada. Y entonces yo me imagino que tuvieron que abrírsela para quitarle la espada. ¿Cómo lo hizo? Fue la gracia de Dios en sus vidas. La gracia va a llevarnos a un nivel sobrenatural. Nuestra vida va a salir de la esfera humana y va a entrar a la esfera del reino de Dios. Necesitamos la gracia. La gracia va a ser que andemos, hermanos, en santidad, de manera natural. Ay, pastor, es que ese pecado me gustaría que no sea pecado. Ese pecado, ay, ¿por qué lo prohíbe Dios? ¿Cuántos han pensado así? ¿Por qué es pecado eso? A mí me gusta.
No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a hacer mi pacto de pureza, no voy a poder. Claro, lo está mirando desde la perspectiva humana. Pero la gracia de Dios va a llevar nuestra vida, como dice la definición, a nuevos niveles de comunión, revelación en las Sagradas Escrituras, santidad y servicio. Es decir, que cuando yo camine en la gracia de Dios, Satanás va a venir a tentarme. Yo ni cuenta me voy a dar. Ay, ¿qué pasó? No me di cuenta. Porque para mí lo natural va a ser la obediencia. Lo natural va a ser la santidad. No va a ser un sacrificio. Al contrario, va a ser un gozo. ¡Ay, me sacrifico, pastor! Vengo de rodillas a la iglesia. No haga eso. Es como que, a ver, ustedes mujeres, cuando su esposo era su novio, que le diga: ¡ay, me sacrifico de venir a verte! ¿Usted qué le diría, Lanchi? ¿Tú qué le dirías? Pues no te sacrifiques ni vengas. Si para ti es un sacrificio, ni vengas, ni te pares por acá. ¿Sí o no, Lanchi? Así me diría mi esposa. Si tú crees que es un sacrificio venir a verme, pues ni te sacrifiques. Ay, es que yo sufro tanto al venir a verte y ya estoy acá. Entonces muchos hacen así con Dios. En la gracia hay un deleite, hay un placer, un gozo en cumplir los mandamientos de Dios. Necesita usted la gracia. Amén. Levante su mano derecha y diga: Padre, necesito de tu gracia en mi vida, en todas las áreas de mi vida, en mi matrimonio, mi familia. Necesito tu gracia. Baje su mano. Necesita la gracia de Dios. A la hora de tratar con algún cliente, a la hora de lidiar con algún problema en la escuela de sus hijos, a la hora de llevar su vida a nuevos niveles, necesita la gracia de Dios. Si el apóstol Pablo lo logró, que él era perseguidor de la iglesia, usted no fue perseguidor de la iglesia. Imaginen lo que la gracia de Dios puede hacer en usted. Ahora, ya vimos que somos participantes de la gracia general de Dios. Ya vimos que ya entramos al paraguas de la gracia redentora de Cristo Jesús a través de la fe. Ahora, ¿cómo abundamos en la gracia de Dios? En la gracia especial, pastor. A ver, ¿cómo? ¿Cómo abundamos en la gracia especial? Vamos a ver tres puntos rápidamente. Número 1, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes. No podemos tener gracia si somos soberbios. No podemos tener gracia si seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Ah, la Biblia dice eso, pero yo lo voy a hacer así. Usted no es humilde. No pensemos que el término de humildad en la Biblia significa alguien calladito. Ay, mira, él es calladito, es humilde. Ah, pero no escucha sus pensamientos, Una persona humilde no es necesariamente alguien tímido o callado. O como también a veces decimos, alguien de bajos recursos. Ah, él es humilde porque vive en una colonia humilde. No, eso no es humildad. La humildad en la palabra de Dios significa una persona que ha renunciado a sus formas personales de hacer las cosas en favor de los mandamientos de Dios. Una persona humilde es una persona obediente. Ya no lo sigo haciendo a mi manera, Padre. Ahora lo hago a tu manera. Porque decía Fidel, que dice la palabra de Dios, que el prestar atención
es más que todos los sacrificios y ofrendas y holocaustos. ¿Por qué? La humildad significa que usted baja de ese trono que usurpó en su corazón. No es suyo, es el trono de Dios. Ahí se sentó usted 20 años, 30 años, 40 años, sentadote, gobernando, creyéndose omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano sobre su vida. ¿Y cuál fue el resultado? Fracaso tras fracaso. Ese fue el resultado. Usted no es Dios, usted no es soberano, usted está en el trono, usted está usurpando el trono. Y eso no es humildad. Humildad es reverenciar al rey. Voy a racionalizar con usted, voy a argumentar con usted, voy a negociar con usted, pero cuando esté yo delante de un mandamiento de Dios, reverencio y digo: sí, Padre. Eso es humildad. No que venga usted calladito y que esté con su cabecita así de ladito, o que esté con su carita para abajo. Eso no es humildad. Humildad es obedecer aunque no le convenga. Humildad es hacer los mandamientos de Dios aunque al momento no le favorezca. Aunque usted quede mal, usted hace los mandamientos de Dios y usted es humilde. Usted es humilde. Eso es humildad. Ay, pastor, préstame la escoba. Quiero mostrar cuán humilde soy. Toma. No, hermano, ya no lo haga. Ya déjelo. ¡No! Soy humilde, ¿no lo ves? Obedezca, hermano. La humildad es la obediencia. La humildad no es hacer lo que usted quiere, cuando quiere y con quien quiere. Somos humildes cuando obedecemos. Solamente la obediencia, hermanos, pone a Dios en el centro de su vida. Usted puede cantar muy bonito acá y danzar como lo hacemos, y aún así usted será el centro de su vida. Pero cuando viene el tiempo de diezmos y ofrendas, espérame, ay, voy al baño. Porque seguimos estando en el trono. Para tener gracia necesitamos humildad. Por eso dice la Biblia en Santiago 4:6, pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Él va a aumentar su nivel de gracia. Él va a derramar más unción, más poder, más de su presencia sobre usted, más belleza. Él lo va a hacer. Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios. Ay, pastor, el diablo me está atacando. Pues asegúrese que sea el diablo, ¿no será su padre? ¿No será su padre que le está resistiendo porque es un soberbio de primera? Ay, pero si tengo mi carita, pastor, y en el Facebook salgo con mi carita de lado. Pero si no obedece, usted es soberbio. Si usted no obedece los mandamientos, usted está en el trono. Sigue haciendo las cosas a su manera. ¿Cuál es el resultado? No hay gracia. No hay gracia. Todo le sale mal. No hay gracia porque usted está empeñado en hacer las cosas a su manera. No es humilde, está siendo soberbio. Y Dios resiste, empuja al soberbio. El término resistir acá significa, se extrajo de las luchas grecorromanas, que se agarran hombro a hombro en el cuello y los dos luchadores se empujan uno a otro. Eso significa resistir. ¿Cómo está Dios con usted? En algunos está Dios resistiendo porque usted está siendo soberbio. Y Dios dice: si yo lo bendigo, si bendigo a mi hijo con tremenda soberbia, lo perdemos.
lo perdemos para siempre. Tengo que mostrarle que ese no es el camino. Él tiene que abrir los ojos de que la senda que está tomando es incorrecta. Voy a resistirlo. Voy a cerrar puertas para manifestarle su error. Y entonces, en humildad, viene la gracia de Dios. Amén. Amén. Gócese, hermano. La gracia es para usted. La gracia es como un río. Si ve cómo los ríos descienden de las montañas. Bueno, aquí no hay montañas, pero lo imaginamos, ¿no? ¿Cómo va el río? Hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué busca el río? Las partes bajas. Va buscando las partes bajas. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios no sube, la gracia de Dios baja. Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Someteos pues a Dios. En otras palabras, sean humildes. Reconozcan que ustedes no son Dios. Reconozcan la autoridad de nuestro Padre. Obedezcan sin chistar. No argumenten delante de la palabra de Dios. No racionalicen delante de los mandamientos. Someteos pues a Dios. Entonces resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted quiere resistir al diablo sin someterse a Dios, es imposible. Lo van a trapear, lo van a revolcar. No puede resistir al diablo sin someterse primeramente a Dios. Por eso se anda peleando el hombre con sus problemas todo el tiempo, porque no se está sometiendo a Dios. Número 1, tenemos que ser humildes. Número 2, tenemos que ser esforzados. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Según de Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa eso? Que hay esfuerzo, que tengo que darle salida a esos dones que Dios me ha dado, a esa gracia. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a dar salida? Esfuércese. Esfuércese. No quiere ni levantar las manos en el tiempo de la adoración. No se está esforzando. Ay, qué flojera. Ay, me voy a sentar, ya tardó la alabanza. Esfuércese. Porque cuando usted se esfuerza, fluye la gracia de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. No faltes a tu célula, Timoteo. No dejes la oración, Timoteo. Ay, no tengo ganas, pastor, me acosté. Esfuérzate. Si todo lo hacemos cuando tenemos ganas, hermano, entonces ¿cuándo vamos a hacer las cosas? A la célula voy si me queda cerca, si pasan por mí. Hermano, esfuércese. Ay, yo no voy a venir a limpiar acá porque tengo que limpiar acá si don Dani le paga. Esfuércese, hermano. Cuando usted se esfuerza, obtiene el resultado que tuvo Pablo al esforzarse en la gracia de Dios. Tiene que hacer un esfuerzo. Amén. Amén. Sí, dar un aplauso a Jesús, gloria a Dios. Y por último, ande en amor. Ande en amor. ¿Qué significa andar en amor? Sonría cuando haga las cosas, hermano. Hablaron mal de usted, tráigale un café del Oxxo al que habló más de usted, o mejor de acá de la tiendita. Ande en amor. Tenga un nivel de vida superior. Cuando usted ama, usted tiene un nivel de vida superior. Por eso dice:
Primera Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Yo tenía la gracia general, dice Pablo. Yo tenía la gracia específica, la gracia salvífica, dice Pablo. Yo incluso tenía la gracia especial, dones, talentos y habilidades entregados a mí personalmente. Pero la gracia de Dios fue más abundante. Encontré una fórmula, dice Pablo. Fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando usted ama, crece en gracia. Cuando usted obedece, crece en gracia. Cuando usted trabaja, crece en gracia. ¿Y qué es lo que necesita? Gracia necesita, hermano. Yo necesito que rebajen los horarios de la célula. No, eso necesita. Yo necesito que cambien eso de venir a limpiar. No, eso no necesita. Yo necesito que me cambien. No necesita eso. Necesita gracia. Usted necesita que el mundo cambie. Usted quiere que todo el mundo cambie para que usted se sienta cómodo con su contexto, porque no tiene gracia. Pero si tuviera gracia, no importa el contexto adverso que usted tenga, usted va a tener la unción, el poder para influenciar su contexto, modificar su contexto y manifestar la gloria de Dios en ese contexto adverso que le está tocando vivir. ¿Qué necesita entonces? Gracia. Necesita gracia. Hay un pecado que no ha logrado vencer. Necesita gracia. Le cuesta trabajo leer la palabra de Dios. Necesita gracia. Le cuesta trabajo memorizar los versículos. Necesita gracia. Hay un problema en el trabajo que no ha logrado resolver. Necesita gracia. Problemas familiares, 10 años trabados. Necesita la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren la gracia? Póngase de pie. Tiene que anhelar la gracia. La gracia va a partir del entendido que estoy en desgracia. Me falta gracia. Ya le dije cómo va a crecer en gracia. Humildad, trabajo, esfuerzo y amor. Podemos orar por usted ahorita. El manto del Espíritu Santo va a venir sobre usted. Pero si usted sabiendo eso, usted no hace lo que estamos diciendo acá, nuevamente perdemos la gracia. Y entonces es en vano la gracia. Mi presencia se derramó en vano. Mi poder se te dio en vano. Mi palabra fue predicada en vano. Saliendo de acá tenemos que crecer en la gracia. Tenemos que obedecer a nuestro Padre, esforzarnos, ser humildes y andar en amor. Levante sus manos. Levante sus manos delante de Dios. Dígale: necesito de tu gracia. Quiero abundar en tu gracia. No le pida al Padre que le quite cosas como hacía Pablo. 3 veces he orado que quite este problema de mí. Pero el Señor me dijo: bástate mi gracia. Hay una reserva de poder en tu vida. Hay una reserva de unción para ti.
Lo que yo quiero es que aprendas a caminar, a abundar, a fluir en la gracia. Llena este lugar con tu gracia. Espíritu de gracia. Espíritu de gracia. Levante sus manos y adore. Deje que ese manto se pose sobre usted y habitar en tu presencia.